En el apacible barrio de San Esteban, donde cada casa parecía estar atrapada en el tiempo, vivía Ana, una joven de 17 años con una mirada llena de sueños. Las calles adoquinadas y los jardines descuidados contrastaban con las ambiciones de Ana: escapar, estudiar arte y convertirse en pintora. Sus cuadernos estaban llenos de bocetos de lugares que solo había visto en revistas o imaginado en sus pensamientos más libres. La casa donde vivía con su padre, Julián, era un lugar opresivo. Las paredes, grises y descuidadas, parecían absorber la luz del sol, dejando un aire pesado y sombrío en cada rincón. Julián era un hombre estricto, siempre con el ceño fruncido y un tono que no admitía contradicciones. Para él, la libertad era un lujo que nadie en su familia debía permitirse. Ana soñaba con algo más. Guardaba folletos de una escuela de arte en su mochila, esperando el día en que pudiera matricularse y empezar de nuevo lejos de la rígida estructura de su hogar. Cada tarde, después de ayudar en las tareas domésticas, se sentaba frente a su ventana y dibujaba. Su favorito era un bosque que había visitado de niña, un lugar lleno de verdes imposibles y cielos despejados. En esos momentos, se sentía lejos del control de Julián. Pero a medida que se acercaba su cumpleaños número 18, la tensión en la casa iba en aumento. Julián parecía más paranoico que nunca, vigilando cada movimiento de Ana. La simple idea de que ella pudiera marcharse lo llenaba de un miedo inexplicable que él disfrazaba de ira. Una noche, durante la cena, Ana finalmente reunió el valor para hablar. «Papá, cuando cumpla 18 años, quiero mudarme a la ciudad», dijo, intentando que su voz no temblara. El sonido del tenedor de Julián cayendo sobre el plato resonó en la pequeña cocina. La ira en sus ojos era evidente, pero la sonrisa forzada en su rostro era aún más inquietante. «¿Mudarte?», dijo, casi en un susurro. «¿Y quién te va a cuidar? ¿Crees que el mundo allá afuera es seguro para una niña como tú?». «Ya no soy una niña, papá», respondió Ana con firmeza. «Quiero estudiar arte. No voy a pasar mi vida aquí». Julián golpeó la mesa con fuerza, haciendo que los vasos temblaran. «No voy a permitir que te pierdas en tonterías. Mientras vivas bajo mi techo, harás lo que yo diga». Ana se levantó, llevando su plato al fregadero sin decir una palabra más. Pero en su interior, algo había cambiado, no pensaba dejarse intimidar. Esa noche, mientras se encerraba en su cuarto, empezó a hacer planes en silencio, escribiendo una lista de todo lo que necesitaría para huir si las cosas se ponían peor. Esa misma noche, Julián permaneció en la cocina, mirando el vaso de agua que tenía frente a él. Los recuerdos de su infancia volvieron a atormentarlo: un padre ausente, una madre fría y un mundo que parecía estar siempre en su contra. No iba a permitir que Ana cometiera los mismos errores que él. Si para protegerla debía encerrarla en el único lugar donde estaría a salvo, lo haría sin dudar. En su mente, el sótano, que llevaba años clausurado, empezó a tomar un nuevo propósito. Una semana después de la discusión, Ana comenzó a notar cambios en el comportamiento de su padre. Julián estaba más silencioso de lo habitual, pero sus ojos parecían observar cada uno de sus movimientos con una intensidad inquietante. Las puertas de la casa, que antes quedaban sin seguro, ahora estaban siempre cerradas con llave. El sótano, un lugar que Ana nunca había visto abierto, comenzó a llenarse de ruidos, golpes, arrastres y el zumbido de herramientas eléctricas. Cada vez que preguntaba, Julián respondía con evasivas. Una noche, Julián se presentó en la puerta del cuarto de Ana con una actitud sorprendentemente amable. En sus manos traía una bandeja con un té caliente y galletas. «Quiero que empecemos de nuevo, Ana. Tal vez fui demasiado duro contigo. No quiero que pienses que no te apoyo. Podemos hablar de tus planes con calma». Ana lo miró desconfiada. Había algo extraño en esa repentina muestra de afecto, pero aceptó la bandeja con una sonrisa cautelosa. «Gracias, papá. Me alegra que quieras hablar». Julián le devolvió la sonrisa, pero en sus ojos había algo más, una sombra que Ana no supo identificar. Se despidió y cerró la puerta tras de sí. Ana no lo sabía, pero esa bebida que acababa de tomar estaba mezclada con un sedante. Cuando Ana despertó,
estaba en completa oscuridad. Trató de moverse, pero sus brazos y piernas se sentían débiles, como si su cuerpo no respondiera del todo. La superficie bajo ella era dura y fría. Parpadeó varias veces hasta que sus ojos se ajustaron a la penumbra. Estaba en un cuarto estrecho, con paredes de concreto y un único foco débil que colgaba del techo. ¿Qué? Murmuró, mientras un escalofrío recorría su cuerpo. De repente, escuchó pasos sobre su cabeza, seguidos por el chirrido de una puerta abriéndose. Una figura apareció al pie de las escaleras. Era Julián, llevando un manojo de llaves en una mano y una bandeja en la otra. Por tu bien, Ana. No quería llegar a esto, pero no me dejaste opción. Aquí estarás a salvo. El mundo allá afuera no es para ti. Ana se levantó tambaleante, su mente todavía confusa por los efectos del sedante. ¿Qué estás haciendo? Déjame salir. Papá, esto no está bien. Julián dejó la bandeja en el suelo, manteniendo la calma. Todo lo que hago, lo hago porque te amo. Algún día lo entenderás. Sin escuchar sus protestas, dio media vuelta y subió las escaleras, cerrando la puerta tras de sí. Ana corrió hacia ella, golpeándola con todas sus fuerzas, pero era inútil. La puerta estaba hecha de un metal pesado y reforzado, con un cerrojo que resonaba cada vez que lo giraba. En la oscuridad del sótano, Ana comenzó a gritar, pero su voz se ahogó en las gruesas paredes de concreto. Exhausta y asustada, se sentó contra la pared, abrazando sus piernas. Su corazón latía con fuerza, y su mente corría buscando una salida. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero una cosa era segura, debía encontrar la manera de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Los días en el sótano se convirtieron en una mezcla de agonía y monotonía. Ana perdió la noción del tiempo, ya que la única luz que veía provenía del foco tenue en el techo, que Julián encendía y apagaba según su propio criterio. Sin ventanas, sin relojes y sin contacto con el mundo exterior, cada minuto se sentía eterno. La soledad era casi tan opresiva como las paredes de concreto que la rodeaban. Julián bajaba al sótano 2 veces al día con comida y agua, siempre en bandejas de metal. La rutina era la misma, él entraba, dejaba los platos sobre una mesa improvisada y hablaba con una calma inquietante. ¿Te estás adaptando, Ana? Esto es lo mejor para ti, para nosotros. Aquí no tienes que preocuparte por nada. Ana rara vez respondía. Al principio, lo enfrentaba con gritos y súplicas, pero con el tiempo entendió que no tenía sentido. Él simplemente ignoraba sus palabras o desviaba el tema con frases manipuladoras. Su única opción era aparentar resignación mientras buscaba una oportunidad para escapar. El sótano estaba diseñado para mantenerla atrapada. No había herramientas que pudiera usar, ni objetos afilados. Sin embargo, Ana comenzó a prestar atención a los pequeños detalles, el sonido del cerrojo cuando Julián cerraba la puerta, las grietas en el suelo de concreto, el leve crujido de las escaleras de madera. Cada mínima observación se convirtió en una pieza de un rompecabezas que intentaba resolver. Para no perder la cordura, Ana creó rutinas. Usaba los pocos pasos que tenía de espacio para caminar en círculos y mantenerse activa. Escribía con carbón en las paredes, dejando notas y marcas que la ayudaran a recordar qué día era. Dibujaba figuras que la conectaban con sus sueños, paisajes, rostros, e incluso una réplica del bosque que tanto le gustaba. Era su manera de resistir, de mantener viva su esperanza. Un día, mientras exploraba cada rincón del sótano, encontró algo que Julián parecía haber pasado por alto, un pequeño clavo oxidado que sobresalía de una de las vigas. No era mucho, pero en sus manos se convirtió en una herramienta invaluable. Lo escondió bajo su colchón, planeando usarlo cuando llegara el momento adecuado. El aislamiento la llevó a reflexionar sobre todo lo que había dado por sentado. Los días con su hermana Clara, las risas con amigos que ahora parecían tan lejanas, incluso la libertad de caminar por la calle. Pero esas reflexiones no la debilitaban, al contrario, alimentaban su determinación de salir de allí, sin importar cuánto tiempo le llevara. Cada vez que Julián bajaba, Ana lo observaba detenidamente, estudiando sus movimientos,
buscando un error, una distracción, algo que pudiera usar a su favor. Aunque su situación era desesperante, se aferraba a una sola idea: no iba a rendirse. No iba a dejar que ese lugar se convirtiera en su tumba. Mientras Ana luchaba por sobrevivir en el sótano, el mundo exterior continuaba su curso, ajeno al horror que se desarrollaba tras las puertas de la casa de Julián. Sin embargo, no todos habían olvidado a Ana. Clara, su hermana mayor, estaba cada vez más inquieta. La explicación de Julián sobre la repentina desaparición de Ana no le convencía: un supuesto arrebato adolescente, una fuga sin previo aviso. Para Clara, aquello no tenía sentido. Ana nunca habría abandonado sus cuadernos de dibujo ni dejado de comunicarse con ella. Clara empezó a indagar por su cuenta. Visitó a los pocos amigos que Ana tenía, quienes confirmaron que no habían recibido noticias de ella desde hacía semanas. Luego se dirigió a la policía, pero encontró poco interés en su caso. La respuesta oficial era desalentadora: muchas adolescentes se van por su cuenta. Si no hay señales de peligro, no podemos hacer mucho. Clara, sin embargo, sabía que algo no estaba bien. Las primeras pistas surgieron en conversaciones con vecinos. Algunos mencionaron que habían notado cambios en Julián: salía menos de casa, parecía más reservado, y se escuchaban ruidos extraños provenientes de su propiedad durante la noche. Otros confesaron que siempre lo habían considerado un hombre peculiar, alguien que prefería la soledad y evitaba el contacto con los demás. Clara comenzó a recordar fragmentos de su infancia, detalles que ahora cobraban un nuevo significado. Recordaba cómo Julián siempre mantenía el sótano cerrado con llave, insistiendo en que era peligroso y fuera de los límites. También pensó en los episodios de ira y el control que ejercía sobre Ana desde que su madre había fallecido. Estas memorias empezaron a formar una imagen inquietante en su mente. Desesperada por encontrar respuestas, Clara decidió visitar la casa familiar. Llegó sin previo aviso, llevando consigo un pretexto: quería recoger algunas cosas de Ana. Julián la recibió con una frialdad que no intentó disimular, pero permitió que entrara. Mientras Clara revisaba la habitación de su hermana, notó que varios de los dibujos de Ana estaban allí, pero algo faltaba: su mochila, la que siempre llevaba consigo, no estaba. Era extraño, considerando que supuestamente se había marchado. Mientras recorría la casa, Clara escuchó un sonido sutil, como un golpeteo distante. Provenía del sótano. Intentó acercarse a la puerta, pero Julián, notando su interés, rápidamente cambió de tema y la condujo de regreso al salón. Clara no insistió, pero aquella visita confirmó sus sospechas: Julián escondía algo. Esa noche, Clara comenzó a buscar ayuda en foros y comunidades en línea, compartiendo su historia sin revelar nombres ni detalles específicos. Recibió mensajes de apoyo, pero también advertencias: actúa rápido. Si tus sospechas son ciertas, cada segundo cuenta. Decidida a no quedarse de brazos cruzados, Clara planeó su siguiente movimiento. No sabía exactamente qué encontraría, pero una cosa era segura: no iba a descansar hasta descubrir la verdad sobre el paradero de Ana. Clara no pudo dormir después de su última visita a la casa de Julián. Había algo en los ojos de su padre, una frialdad casi mecánica, que la perturbaba profundamente. Convencida de que la respuesta estaba en el sótano, decidió investigar más a fondo. Comenzó por revisar documentos antiguos que su madre había dejado tras su muerte. Entre ellos, encontró algo que no esperaba: escrituras de la casa, planos originales y una serie de cartas nunca enviadas. Los planos confirmaron una sospecha inquietante: el sótano no era un simple depósito como Julián siempre había dicho. Había una extensión del espacio que no figuraba en los registros oficiales, construida tiempo después de que la casa fuera adquirida. Clara recordó las advertencias de su padre cuando eran niñas: nunca bajen allí, es peligroso. Pero ahora entendía que el verdadero peligro no era el sótano en sí, sino lo que Julián estaba escondiendo. Entre las cartas, encontró un conjunto dirigido a un nombre desconocido: Beatriz. El contenido de las cartas era perturbador. Julián hablaba de su incapacidad para controlar a las mujeres de su vida, de un miedo a ser abandonado, y de su necesidad de crear un lugar seguro donde nunca pudieran dejarlo.
Beatriz, según las fechas de las cartas, parecía haber sido una figura en su vida antes de casarse con la madre de Clara y Ana, alguien que lo había dejado. El patrón se hacía evidente, Julián tenía un historial de obsesión con el control. Con esta información, Clara decidió actuar. Al día siguiente, aprovechando que Julián estaría fuera durante unas horas, se presentó en la casa acompañada de un cerrajero. Utilizó un pretexto, dijo que había olvidado una llave importante dentro. El cerrajero, sin saber el verdadero propósito de su visita, abrió la puerta principal, permitiéndole acceso. Clara se dirigió directamente al sótano. La puerta estaba cerrada con un candado grande, pero recordó que Julián siempre guardaba una caja de herramientas en el garaje. Encontró una vieja cizalla y, con gran esfuerzo, logró romper el candado. Al abrir la puerta, un hedor pesado y húmedo la golpeó de inmediato. Encendió su linterna y comenzó a bajar las escaleras. El sótano era peor de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de aislamiento acústico improvisado y había cámaras de vigilancia instaladas en las esquinas. Al fondo, en un espacio reducido y apenas iluminado, vio una cama, un pequeño baño improvisado y restos de comida en una bandeja. En ese momento, escuchó un sonido débil, un golpe, seguido de un susurro. «Hola», llamó, con el corazón latiendo con fuerza. De la oscuridad emergió una figura delgada, temblorosa. Era Ana. Sus ojos estaban hundidos, y su piel, pálida por la falta de luz, parecía casi translúcida. Cuando vio a Clara, se derrumbó en el suelo, llorando. «Clara, sabía que vendrías». Clara corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Las lágrimas caían sin control, pero no había tiempo para llorar. Tomó el teléfono y marcó de inmediato a la policía, explicando la situación con voz entrecortada. Mientras esperaban, Clara consolaba a Ana, quien apenas podía hablar. Todo lo que Ana logró decir entre sollozos fue: «Él dijo que era por amor». Los agentes llegaron rápidamente, escoltando a Clara y a Ana fuera de la casa mientras arrestaban a Julián, quien acababa de regresar. Los vecinos miraban desde sus ventanas, horrorizados al darse cuenta de que, todo este tiempo, el monstruo había estado viviendo entre ellos. Clara sostuvo a Ana con fuerza mientras los paramédicos la atendían. Había descubierto la verdad, pero también sabía que este era solo el comienzo de un largo camino hacia la recuperación para ambas. Mientras Ana era trasladada a un hospital para recibir atención médica, en su interior aún ardía una mezcla de miedo y determinación. Había sido rescatada, pero sabía que la verdadera lucha no había terminado. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir las paredes del sótano apretándose a su alrededor, el eco de las palabras de Julián resonando en su mente: «Lo hago porque te amo». Ana sabía que tenía que enfrentarse a esas cicatrices, no solo por ella, sino también para asegurar que Julián no volviera a lastimar a nadie más. En los días siguientes, Clara permaneció a su lado, ayudándola a reconstruir los fragmentos de su vida. Aunque el trauma físico era evidente, el daño emocional era más profundo. Ana apenas hablaba al principio, comunicándose con dibujos que hacía en un cuaderno que Clara le había comprado. A través de esas imágenes, Clara pudo entender los horrores que su hermana había vivido en el sótano. Mientras tanto, las autoridades iniciaron el caso contra Julián. Las pruebas encontradas en el sótano eran contundentes, pero el sistema judicial requería el testimonio de Ana para cerrar el círculo. Clara se enfrentó a una difícil decisión: proteger a Ana del estrés de un juicio o animarla a hablar para que Julián recibiera la condena que merecía. Después de varias sesiones con una terapeuta especializada en trauma, Ana tomó una decisión valiente. No quería que su padre quedara libre ni que alguien más sufriera lo que ella había sufrido. Con la ayuda de Clara y su terapeuta, comenzó a preparar su declaración. Cada palabra era como una daga, abriendo heridas que apenas comenzaban a cicatrizar, pero también era un paso hacia la libertad definitiva. En el juicio, Ana enfrentó a Julián por primera vez desde su rescate. Él la observaba con la misma mirada controladora de siempre, pero esta vez Ana no desvió la vista. Cuando se le pidió que hablara, tomó un profundo aliento y contó su historia con una firmeza que sorprendió incluso a los abogados presentes.
Habló del encierro, del control de Julián y de su lucha diaria por no perder la esperanza. Él decía que era por amor, pero el amor no te quita tu libertad. El amor no te encierra ni te rompe. Yo quiero mi vida de vuelta, y quiero que nunca pueda hacerle esto a nadie más. Sus palabras resonaron en la sala, dejando un silencio pesado. Julián intentó justificar sus actos, pero su argumento fue rápidamente desmantelado por las pruebas presentadas. Finalmente, fue declarado culpable y condenado a una larga sentencia de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. El día en que se dictó la sentencia, Ana salió del tribunal sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar con libertad. No era el final de su lucha, pero sí un paso importante hacia la reconstrucción de su vida. Ahora, más que nunca, estaba decidida a retomar sus sueños y encontrar la manera de transformar su dolor en fuerza. Clara la abrazó afuera del tribunal, susurrándole al oído. Eres más fuerte de lo que crees, Ana. Este es solo el comienzo. Y para Ana, esas palabras eran una promesa de que, aunque el camino sería largo, la libertad y la esperanza estaban de su lado. El rescate de Ana marcó un punto de inflexión, no solo para ella, sino para todos los involucrados. La llegada de la policía fue caótica pero efectiva. Cuando los agentes irrumpieron en la casa, Clara los guió directamente al sótano. El chirrido de la puerta abriéndose y el ruido de las botas bajando las escaleras rompieron el silencio opresivo que había definido la vida de Ana en ese lugar. Los oficiales la encontraron acurrucada en un rincón, su cuerpo frágil y su mirada perdida. Cuando uno de ellos se arrodilló frente a ella y dijo con voz calmada, «Estás a salvo ahora», Ana sintió una mezcla de alivio y miedo. Había esperado ese momento durante tanto tiempo que parecía irreal. Clara corrió hacia su hermana en cuanto los agentes la sacaron del sótano. La abrazó con fuerza, prometiéndole una y otra vez que todo estaría bien. Ana, aún en estado de shock, apenas pudo susurrar. «Gracias, no me dejaste». Mientras tanto, Julián fue arrestado sin oponer resistencia. Parecía extraño verlo tan tranquilo, como si aún creyera que lo que había hecho era justificado. Cuando los vecinos salieron de sus casas al escuchar el alboroto, lo observaron con incredulidad y horror. Era difícil creer que el hombre que habían saludado durante años había mantenido a su hija prisionera bajo su propio techo. Ana fue trasladada de inmediato al hospital para recibir atención médica. Los médicos confirmaron signos de desnutrición, lesiones físicas menores y un profundo trauma psicológico. Aunque su cuerpo se recuperaría con el tiempo, las cicatrices emocionales serían un desafío más complejo. El caso de Ana rápidamente captó la atención de los medios locales, generando una ola de indignación y apoyo. Las autoridades aseguraron que Julián enfrentaría todo el peso de la ley, mientras los reporteros comenzaban a investigar su pasado y las posibles señales que otros pudieron haber ignorado. Para Ana, el rescate no significó un final feliz inmediato, pero sí el comienzo de una nueva etapa. Al salir del hospital, rodeada de Clara y los pocos amigos que se habían mantenido fieles durante su ausencia, sintió una chispa de esperanza. Estaba decidida a luchar por su recuperación y a reconstruir la vida que Julián había intentado destruir. Los días posteriores al rescate de Ana fueron un torbellino de emociones y cambios. Aunque ya no estaba atrapada físicamente, el proceso de liberarse mental y emocionalmente sería un camino largo y arduo. Ana permaneció bajo el cuidado de Clara, quien se convirtió en su principal apoyo, ayudándola a reconstruir su vida desde las cenizas de lo que Julián había intentado destruir. Las primeras semanas estuvieron marcadas por sesiones con terapeutas especializados en trauma. Al principio, Ana apenas podía hablar sobre lo que había vivido. El sótano seguía presente en su mente, un espectro constante que aparecía en pesadillas y momentos de silencio. Pero poco a poco, a través de los dibujos que hacía y las palabras que encontraba, comenzó a soltar el peso de su pasado. Clara también luchaba con su propia culpa y dolor. Se reprochaba no haber visto las señales antes, no haber actuado más rápido. Sin embargo, entendió que para ayudar a Ana, primero debía perdonarse a sí misma. Juntas, hermanas de sangre y ahora también de lucha, empezaron a construir una relación basada en el apoyo y la comprensión mutuos.
El juicio contra Julián fue una prueba emocional tanto para Ana como para Clara. Durante los meses previos, trabajaron con los abogados para asegurar que cada detalle del caso estuviera bien documentado. El día en que Ana subió al estrado para testificar, la sala quedó en completo silencio. Con una valentía que sorprendió incluso a los jueces, contó su historia con detalles que helaron la sangre de los presentes. Aunque revivir aquellos momentos fue doloroso, Ana lo hizo con la convicción de que su testimonio no solo era un acto de justicia, sino también de sanación. La sentencia fue contundente: Julián fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez dictó el fallo, Ana sintió que una parte del peso que cargaba había desaparecido. No era un cierre definitivo, pero sí un paso importante hacia la paz. Con el tiempo, Ana comenzó a recuperar las piezas de su vida que le habían sido arrebatadas. Decidió inscribirse en la escuela de arte que siempre había soñado, utilizando sus experiencias como inspiración para sus obras. Sus pinturas se convirtieron en una forma de expresión, una manera de transformar el dolor en algo hermoso y significativo. Clara, por su parte, también encontró un propósito en la tragedia. Se involucró en organizaciones de apoyo a víctimas de abuso y violencia, ayudando a otras personas a encontrar sus voces y sus caminos hacia la libertad. Juntas, las hermanas decidieron que no permitirían que la sombra de Julián definiera sus vidas. Un día, mientras Ana trabajaba en una de sus pinturas, Clara se acercó y la observó en silencio. El sol entraba por la ventana, iluminando el rostro de Ana, que ahora parecía más fuerte, más seguro. ¿Qué pintas?, preguntó Clara, curiosa. Un bosque, respondió Ana con una leve sonrisa. Pero esta vez es distinto. Hay un camino de salida. Y con esas palabras, ambas supieron que, aunque las cicatrices siempre estarían allí, la libertad y la esperanza también lo estarían. Ana estaba lista para vivir, para crear, y para demostrar que incluso en los momentos más oscuros, siempre es posible encontrar la luz.